Segundo de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Por aquellos días, Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amoz, fue a verlo y le dijo: Así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque vas a morir, no te recuperarás. Ezequías volvió el rostro hacia la pared y le rogó al Señor: Recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro, y que he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente. No había salido Isaías del patio central cuando le llegó la palabra del Señor: Regresa y dile a Ezequías, gobernante de mi pueblo, que así dice el Señor, Dios de tu antepasado David: He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte, y en 3 días podrás subir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida, y a ti y a esta ciudad los libraré de caer en manos del rey de Asiria. Yo defenderé esta ciudad por mi causa y por consideración a David mi siervo. Entonces Isaías dijo: Preparen una pasta de higos. Así lo hicieron. Luego se la aplicaron al rey en la llaga y se recuperó. Ezequías le había preguntado al profeta: ¿Qué señal recibiré de que el Señor me sanará y de que en 3 días podré subir a su templo? Isaías le contestó: Esta es la señal que te dará el Señor para confirmar lo que te ha prometido. ¿Quieres que la sombra avance 10 peldaños o que retroceda 10? Es fácil que la sombra se extienda 10 peldaños, replicó Ezequías, pero no que vuelva atrás. Entonces el profeta Isaías invocó al Señor, y el Señor hizo que la sombra retrocediera 10 peldaños en la escalinata de Acaz. En aquel tiempo, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, le envió cartas y un regalo a Ezequías, porque supo que había estado enfermo. Ezequías se alegró al recibir esto y le mostró a los mensajeros todos sus tesoros: la plata, el oro, las especias, el aceite fino, su arsenal y todo lo que había en ellos. No hubo nada en su palacio ni en todo su reino que Ezequías no les mostrara. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías y le preguntó: ¿Qué querían esos hombres? ¿De dónde vinieron? De un país lejano, respondió Ezequías. Vinieron a verme desde Babilonia. ¿Y qué vieron en tu palacio?, preguntó el profeta. Vieron todo lo que hay en él, contestó Ezequías. No hay nada en mis tesoros que yo no les haya mostrado. Entonces Isaías le dijo: Oye la palabra del Señor. Sin duda vendrán días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tus antepasados atesoraron hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Y algunos de tus hijos, tus propios descendientes, serán llevados para servir como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. El mensaje del Señor que tú me has traído es bueno, respondió Ezequías, y es que pensaba: al menos mientras yo viva, sin duda que habrá paz y seguridad. Los demás acontecimientos del reinado de Ezequías, y todo su poderío, y cómo construyó el estanque y el acueducto que llevaba agua a la ciudad, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Ezequías murió, y su hijo Manasés le sucedió en el trono. Segundo de Reyes, capítulo 21, versículo 1. Manasés tenía 12 años cuando ascendió al trono, y reinó en Jerusalén 55 años. Su madre era Hepsiba. Manasés hizo lo que ofende al Señor, pues practicaba las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas. Reconstruyó los altares paganos de su padre, que su padre Ezequías había destruido. Además, erigió otros altares en honor de Baal, e hizo una imagen de la diosa Aserá, como lo había hecho Acab, rey de Israel. Se postró ante todos los astros del cielo y los adoró. Construyó altares en el templo del Señor,
lugar del cual el Señor había dicho: Jerusalén será el lugar donde yo habité. En ambos atrios del templo del Señor construyó altares en honor de los astros del cielo. Sacrificó en el fuego a su propio hijo. Practicó la magia y la hechicería y consultó a nigromantes y a espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Tomó la imagen de la diosa Aserá que él había hecho y la puso en el templo, lugar del cual el Señor había dicho a David y a su hijo Salomón: en este templo, en Jerusalén, la ciudad que he escogido de entre todas las tribus de Israel, he decidido habitar para siempre. Nunca más dejaré que los israelitas anden perdidos fuera de la tierra que les di a sus antepasados, siempre y cuando tengan cuidado de cumplir todo lo que les he ordenado, es decir, toda la ley que les dio mi siervo Moisés. Pero no hicieron caso. Manasés los descarrió, de modo que se condujeron peor que las naciones que el Señor destruyó delante de ellos. Por lo tanto, el Señor dijo por medio de sus siervos los profetas: cuando Manasés, rey de Judá, ha practicado estas repugnantes ceremonias y se ha conducido peor que los amorreos que le precedieron, haciendo que los israelitas pequen con los ídolos que él hizo, así dice el Señor, Dios de Israel: voy a enviar tal desgracia sobre Jerusalén y Judá, que a todo el que lo oiga le quedarán retumbando en los oídos. Extenderé sobre Jerusalén el mismo cordel con que medí a Samaria, y la misma plomada con que señalé a la familia de Acab. Voy a tratar a Jerusalén como se hace con un plato que se restriega y se pone boca abajo. Abandonaré al resto de mi heredad, entregando a mi pueblo en manos de sus enemigos, que lo saquearán y lo despojarán, porque los israelitas han hecho lo que me ofende, y desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto hasta hoy me han provocado. Además del pecado que hizo cometer a Judá, haciendo así lo que ofende al Señor, Manasés derramó tanta sangre inocente que inundó a Jerusalén de un extremo a otro. Los demás acontecimientos del reinado de Manasés y todo lo que hizo, incluso el pecado que cometió, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Manasés murió y fue sepultado en su palacio, en el jardín de Uza, y su hijo Amón lo sucedió en el trono. Amón tenía 22 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 2 años. Su madre era Mesulemet, hija de Jarud, oriunda de Jotuá. Amón hizo lo que ofende al Señor, como lo había hecho su padre Manasés. En todo siguió el mal ejemplo de su padre, adorando e inclinándose ante los ídolos que éste había adorado. Así que abandonó al Señor, Dios de sus antepasados, y no anduvo en el camino del Señor. Los ministros del rey Amón consideraron y conspiraron contra el rey y lo asesinaron en el palacio. Entonces el pueblo mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y en su lugar proclamaron rey a su hijo Josías. Los demás acontecimientos del reinado de Amón están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Amón fue sepultado en su sepulcro, en el jardín de Uza, y sus hijos, Josías, lo sucedió en el trono. Segundo de Reyes, capítulo 22, versículo 1. Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono, y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre era Jedidá, hija de Ahías, oriunda de Boscat. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en el más mínimo detalle. En el año 18 de su reinado, el rey Josías mandó a su cronista Safán, hijo de Asalías y nieto de Mesulán, que fuera al templo del Señor. Le dijo: preséntate ante el sumo sacerdote Hilquías y encárgale que recoja el dinero que el pueblo ha llevado al templo del Señor y que ha entregado a los porteros. Ordena que ahora se le entregue el dinero a los que supervisan la restauración del templo del Señor, para pagarles a los trabajadores que lo están reparando. Que les paguen a los carpinteros,
a los maestros de obra y a los albañiles, y que compren madera y piedras de cantería para restaurar el templo. Pero no les pidan cuentas a los que están encargados de pagar, pues ellos proceden con toda honradez. El sumo sacerdote Hilquías le dijo al cronista Safán: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces se lo entregó a Safán, y éste, después de leerlo, fue y le informó al rey: los ministros de su majestad han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor y se lo han entregado a los trabajadores y a los supervisores. El cronista Safán también le informó al rey que el sumo sacerdote Hilquías le había entregado un libro, el cual leyó en su presencia. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras y dio esta orden a Hilquías, el sacerdote, y a Hicán, hijo de Safán, y a Acbar, hijo de Micaías, a Safán el cronista y a Asaías, su ministro personal: vayan a consultar al Señor por mí, por medio de todo y por todo Judá, con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado. Sin duda que la gran ira del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron lo que dice este libro, ni actuaron según lo que está prescrito para nosotros. Así que Hilquías el sacerdote, Ahicán, Acbor, Safán y Asaías fueron a consultar a la profetisa Huldá, que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén. Huldá era la esposa de Salum, el encargado del vestuario, quien era hijo de Tikvá y nieto de Jarjás. Huldá les contestó: así dice el Señor, Dios de Israel, díganle al que los ha enviado, que yo el Señor les advierto: voy a enviar desgracia sobre este lugar y sus habitantes, según todo lo que dice el libro que ha leído el rey de Judá. Ellos me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses y me han provocado a ira con todos sus ídolos. Por eso mi ira arde contra este lugar y no se apagará. Pero el rey de Judá, que los envió para consultarme, díganle que en lo que atañe a las palabras que él ha oído, yo, el Señor, Dios de Israel, afirmo: como te has conmovido y humillado ante el Señor al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes, que serían asolados y malditos, y como te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado. Yo, el Señor, lo afirmo. Por tanto, te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán la desgracia que enviaré sobre este lugar. Así que ellos regresaron para informar al rey. Segundo de Reyes, capítulo 23, versículo 1. Entonces el rey mandó convocar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, acompañado de toda la gente de Judá y de los habitantes de Jerusalén, y de los sacerdotes, de los profetas, y en fin, de la nación entera, desde el más pequeño hasta el más grande. El rey subió al templo del Señor, y en la presencia de ellos leyó todo lo que está escrito en el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. Después se puso en pie junto a la columna, y en presencia del Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a cumplir de todo corazón y con toda el alma sus mandamientos, sus preceptos y sus decretos, reafirmando así las palabras del pacto que están escritas en ese libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Luego el rey ordenó al sumo sacerdote Hilquías, a los sacerdotes de segundo rango y a los porteros que sacaran del templo del Señor todos los objetos consagrados a Baal, a Aserá y a todos los astros del cielo. Hizo que los quemaran en el campo de Cedrón, a las afueras de Jerusalén, y que llevaran las cenizas a Betel. También destituyó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los altares paganos, tanto en las ciudades de Judá como en Jerusalén, los cuales quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, al zodíaco y a todos los astros del cielo.
el rey sacó del templo del Señor la imagen para el culto de Aserá y la llevó al arroyo de Cedrón, en las afueras de Jerusalén. Allí la quemó hasta convertirla en cenizas, las cuales echó en la fosa común. Además derrumbó en el templo del Señor los cuartos dedicados a la prostitución sagrada, donde las mujeres tejían mantos para la diosa Aserá. Josías trasladó a Jerusalén a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y desde Geba hasta Berseba eliminó los santuarios paganos donde ellos habían quemado incienso. También derribó los altares paganos junto a la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que está ubicada a la izquierda de la entrada de la ciudad. Aunque los sacerdotes que habían servido en los altares paganos no podían ministrar en el altar del Señor en Jerusalén, participaban de las comidas sagradas junto con los otros sacerdotes. El rey eliminó el santuario llamado Tofet, que estaba en el valle de Ben Hinnom, para que nadie sacrificara en el fuego a su hijo en honor de Moloc. Se llevó los caballos de los reyes de Judá habían consagrado al sol y que se habían puesto en la entrada del templo del Señor, junto a la habitación de Natán Melech, el eunuco encargado del recinto. Josías también quemó los carros consagrados al sol. Además, el rey derribó los altares que los reyes de Judá habían erigido en la azotea de la sala de Acab y los que Manasés había erigido en los atrios del templo del Señor. Los hizo pedazos y echó los escombros en el arroyo de Cedrón. Eliminó los altares paganos que había al este de Jerusalén, en el lado sur de la colina de la destrucción, los cuales Salomón, el rey de Israel, había construido para Astarte, la despreciable diosa de los sidonios, para Quemos, el detestable dios de los moabitas, y para Moloc, el abominable dios de los amonitas. Josías hizo pedazo las piedras sagradas y las imágenes de la diosa Aserá, y llenó con huesos humanos los lugares donde se habían erigido. Derribó también el altar de Betel y el santuario pagano construido por Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Además, quemó el santuario pagano hasta convertirlo en cenizas y le prendió fuego a la imagen de Aserá. De regreso, al ver los sepulcros que había en la colina, Josías mandó que recogieran los huesos y los quemaran en el altar para profanarlo, cumpliendo así la palabra del Señor que el hombre de Dios había comunicado cuando anunció estas cosas. Luego el rey preguntó: ¿de quién es ese monumento que ve allá? Y los habitantes de la ciudad le contestaron: es el sepulcro del hombre de Dios que vino desde Judá y que pronunció contra el altar de Betel lo que su majestad acaba de hacer. Déjenlo pues, replicó el rey, que nadie mueva sus huesos. Fue así como se conservaron sus huesos junto con los del profeta que había venido de Samaria. Tal como lo hizo en Betel, Josías eliminó todos los santuarios paganos que los reyes de Israel habían construido en las ciudades de Samaria, con los que provocaron la ira del Señor. Finalmente, mató sobre los altares a todos los sacerdotes de aquellos santuarios, y encima de ellos quemó huesos humanos. Entonces regresó a Jerusalén. Después el rey dio esta orden al pueblo: celebren Pascua del Señor, su Dios, según está escrito en este libro del pacto. Desde la época de los jueces que gobernaban Israel hasta el día de los reyes de Israel y de Judá, no se había celebrado una Pascua semejante. Como en el año 18 del reinado de Josías, esta Pascua se celebró en Jerusalén en honor al Señor. Además, Josías expulsó a los adivinos y a los hechiceros, y eliminó toda clase de ídolos y el resto de las cosas detestables que se veían en el país de Judá y en Jerusalén. Lo hizo así para cumplir las instrucciones de la ley escritas en el libro, que el sacerdote Gilquías encontró en el templo del Señor. Ni antes ni después de Josías hubo otro rey que, como él, se volviera al Señor de todo corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas, siguiendo en todo la ley de Moisés.
A pesar de eso, el Señor no apagó el gran fuego de su ira, que ardía contra Judá, por todas las ofrendas con que Manasés lo había provocado. Por lo tanto, el Señor declaró: voy a apartar de mi presencia a Judá, como lo hice con Israel. Repudiaré a Jerusalén, la ciudad que escogí, y a este templo, del cual dije: este será el gran templo, lugar donde yo habite. Los demás acontecimientos del reinado de Josías y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En aquel tiempo, el faraón Necao, rey de Egipto, fue a encontrarse con el rey de Asiria, camino del río Éufrates. El rey Josías le salió al paso, pero Necae le hizo frente en Megido y lo mató. Los oficiales de Josías llevaron su cadáver en un carro desde Megido hasta Jerusalén y lo sepultaron en su tumba. Entonces el pueblo tomó a Joacaz, hijo de Josías, lo ungió y lo proclamó rey en lugar de su padre. Joacaz tenía 23 años cuando accedió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses. Su madre era Hadmutal, hija de Jeremías, oriunda de Libná. Joacaz hizo lo que ofende al Señor, tal como lo habían hecho sus antepasados. Para impedir que Joacaz reinara en Jerusalén, el faraón Necao lo encarceló en Ribla, en el territorio de Hamat, y además impuso sobre Judá un tributo de 3.300 kilos de plata y 33 kilos de oro. Luego hizo el rey a Eliaquín, hijo de Josías, en lugar de su padre, y le dio el nombre de Joacín. En cuanto a Joacaz, lo llevó a Egipto, donde murió. Joaquín le pagó al faraón Necao la plata y el oro que exigió, pero tuvo que establecer un impuesto sobre el país. Reclamó de cada persona, según su tasación, la plata y el oro que se le debía entregar a faraón Necao. Joacín tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre era Zebudá, hija de Pedaías, oriunda de Rumá. También este rey hizo lo que ofende al Señor, tal como lo hicieron sus antepasados. Segundo de Reyes, capítulo 24, versículo 1. Durante el reinado de Joacín, lo atacó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo sometió durante 3 años, al cabo de los cuales Joacín decidió rebelarse. Entonces el Señor envió contra Joacín bandas de guerrilleros babilonios, sirios, moabitas y amonitas. Los envió contra Judá para destruir el país, según la palabra que el Señor había dado a conocer por medio de sus siervos los profetas. De hecho, esto le sucedió a Judá por orden del Señor, para apartar al pueblo de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que hizo. Incluso por haber derramado sangre inocente, con la cual inundó a Jerusalén. Por lo tanto, el Señor no quiso perdonar. Los demás acontecimientos del reinado de Joacín y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas del rey de Judá. Joacín murió, y su hijo Joaquín lo sucedió en el trono. El rey de Egipto no volvió a hacer campañas militares fuera de su país, pues el rey de Babilonia se había adueñado de todas sus posesiones, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Joaquín tenía 18 años cuando ascendió al trono, y reinó en Jerusalén 3 meses. Su madre era Nejustá, hija de Elnatán, oriunda de Jerusalén. Joacín hizo lo que ofende al Señor, tal como lo había hecho su padre. En aquel tiempo, las tropas de Nabucodonosor, rey de Babilonia, marcharon contra Jerusalén y la sitiaron. Cuando ya le tenían cercada, Nabucodonosor llegó a la ciudad. Joaquín, rey de Judá, se rindió, y junto con su madre y sus funcionarios generales y oficiales. Así, en el año 8º de su reinado, el rey de Babilonia capturó a Joaquín. Tal como el Señor lo había anunciado, Nabucodonosor se llevó los tesoros del templo del Señor y del palacio real, partiendo en pedazos todos los utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo. Además, deportó a todo Jerusalén, a los generales
y a los mejores soldados, a los artesanos y a los guerreros, un total de 10.000 personas. No quedó en el país más que la gente pobre. Nabucodonosor deportó a Joaquín a Babilonia, y también se llevó de Jerusalén a la reina madre, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a la flor y nata del país. Deportó además a todos los guerreros, que eran 7.000, y a 1.000 artesanos y herreros, todos aptos para la guerra. El rey de Babilonia se los llevó cautivos a Babilonia. Luego puso como rey a Matanías, hijo de Joaquín, y le dio el nombre de Sedequías. Sedequías tenía 21 años cuando ascendió al trono, y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Hamutal, hija de Jeremías, oriunda de Libná. Al igual que Joacim, Sedequías hizo lo que ofende al Señor, a tal grado que el Señor, en su ira, lo echó de su presencia. Todo esto sucedió en Jerusalén y en Judá. Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Segundo de Reyes, capítulo 25, versículo 1. En el año 9 del reinado de Sedequías, a los 10 días del mes 10, Nabucodonosor, rey de Babilonia, marchó con todo su ejército y atacó a Jerusalén. Acampó frente a la ciudad y construyó una rampa de asalto a su alrededor. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedequías. A los 9 días del mes 4, cuando el hambre se agravó en la ciudad y no había más alimento para el pueblo, se abrió una brecha en el muro de la ciudad, de modo que, aunque los babilonios la tenían cercada, todo el ejército se escapó de noche por la puerta que estaba entre los dos muros y junto al jardín real. Huyeron camino al Arabá, pero el ejército babilonio persiguió a Sedequías hasta alcanzarlo en la llanura de Jericó. Sus soldados se dispersaron abandonándolo, y los babilonios lo capturaron. Entonces lo llevaron ante el rey de Babilonia, que estaba en Riblá. Allí Sedequías recibió su sentencia. Ante sus propios ojos degollaron a sus hijos, y después le sacaron los ojos. Lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. A los 7 días del mes 5 del año 19, el reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, de su ministro Nabuzaradán, que era el comandante de la guardia, fue a Jerusalén y le prendió fuego al templo del Señor, al palacio real y a todas las casas de Jerusalén, incluso a todos los edificios importantes. Entonces, el ejército babilonio, bajo su mando, derribó las murallas que rodean la ciudad. Nabuzaradán, además, deportó a la gente que quedaba en la ciudad, es decir, al resto de la muchedumbre y de los que se habían aliado con el rey de Babilonia. Sin embargo, dejó a algunos de los más pobres, para que se encargaran de los viñedos y de los campos. Los babilonios quebraron las columnas de bronce, las bases y la fuente, que estaba en el templo del Señor, y se llevaron todo el bronce a Babilonia. También se llevaron las ollas, las tenazas, las despabiladeras, la vasija y todos los utensilios del bronce que estaban para el culto. Además, el comandante de la guardia se apoderó de los incensarios y de los aspersorios, todo lo cual era de oro y de plata. El bronce de las 2 columnas de la fuente y de las bases que Salomón había hecho para el templo del Señor era tanto que no se podía pesar. Cada columna tenía 8 metros de altura. El capitel de bronce que estaba encima de cada columna medía 1,5 metros. Y estaba decorado alrededor con una red y con granadas de bronce. Las 2 columnas tenían el mismo adorno. El comandante de la guardia tomó presos a Seraías, sacerdote principal, a Sofonías, sacerdote de segundo rango, y a los 3 porteros. De los que quedaban en la ciudad, apresó al oficial encargado de las tropas, a 5 de los servidores personales del rey, al cronista principal del ejército, encargado de reclutar soldados de entre el pueblo,
y a 60 ciudadanos que todavía estaban en la ciudad. Después de apresarlos, Nabuzaradán, comandante de la guardia, se los llevó al rey de Babilonia, que estaba en Riblá, y allí, en el territorio de Hamat, el rey los hizo ejecutar. Así Judá fue desterrado y llevado cautivo. Nabucodonosor, rey de Babilonia, nombró a Gedalías, hijo de Ahicam y nieto de Safán, para gobernar a la gente que había bajado en la tierra. Cuando los oficiales del ejército de Judá y sus tropas que se enteraron de que el rey de Babilonia había nombrado gobernador a Gedalías, fueron a ver a este a Mizpá. Los oficiales eran Ismael, hijo de Netanías, Joanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tanjumet, oriundo de Netofa, y Hazanías, hijo de un hombre de Macá. Gedalías les hizo este juramento a Dios, y a ellos, y a sus tropas: no tepan a los oficiales babilonios. Si ustedes se quedan en el país y sirven al rey de Babilonia, les aseguro que les irá bien. Pero a los 7 meses Ismael, hijo de Netanías y nieto de Elisama, que era de la estirpe real, y 10 hombres que le acompañaban, fueron y asesinaron a Gedalías. También mataron a los hombres de Judá y a los babilonios que formaban parte del séquito en Mizpa. Acto seguido, todos huyeron a Egipto, grandes y pequeños, junto con los oficiales, pues temían a los babilonios. En el día 27 del mes 12º del año 37 del exilio de Joaquín, rey de Judá, Evil Merodac, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, sacó a Joaquín de la cárcel. Lo trató amablemente y le dio una posición hasta que la de los reyes, más alta que la de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Joaquín dejó su ropa de prisionero y por el resto de su vida comió en la mesa del rey. Además, durante toda su vida, Joaquín gozó de una pensión diaria que le provenía del rey de Babilonia. Libro de Isaías, capítulo 1, versículo 1. Visión que recibió Isaías, hijo de Amoz, acerca de Judá y Jerusalén, durante los reinados de Uzía, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oigan cielos, escucha tierra, así dice el Señor. Yo crié hijos hasta hacerlos hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. Hay nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto atrás. ¿Para qué recibir más golpes? ¿Para qué insistir en la rebelión? Toda su cabeza está herida, todo su corazón está enfermo. Desde la planta del pie hasta la coronilla no les queda nada sano. Todo en ellos es heridas, moretones y llagas abiertas, que no les han sido curadas ni vendadas, ni aliviadas con aceite. Su país está desolado. Sus ciudades son presa del fuego, ante sus propios ojos. Los extraños devoraron sus campos. Su país está desolado, como si hubiera sido destruido por extranjeros. La bella Sión ha quedado como cobertizo en un viñedo, como choza en un muladar, como ciudad sitiada. Si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos ya como Sodoma, nos pareceríamos a Gomorra. Oigan la palabra del Señor, gobernantes del Sodoma, escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de toros, corderos y cabras no me complace. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Qué les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas.
El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, días de reposo, asambleas, convocadas. No soporto que con su adoración me ofendan. Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. Lávense, límpiense, aparten de mi vida sus obras malvadas. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y reprendan al opresor. Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Vengan, pongámonos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? ¿Comerán de lo mejor de la tierra? ¿Se niegan y se rebelan? Serán devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho. Como se ha prostituido la ciudad fiel. Antes estaba llena de justicia, la rectitud moraba en ella, pero ahora solo quedan asesinos. La plata se ha convertido en escoria, tu buen vino en agua. Tus gobernantes son rebeldes, cómplices de los ladrones. Todos aman el soborno y van detrás de las prebendas. No abogan por el huérfano, ni se ocupan de la causa de la viuda. Por eso afirma el Señor Todopoderoso, el fuerte de Israel. Me desquitaré de mis adversarios, me vengaré de mis enemigos. Volveré mi mano contra ti, limpiaré tus escorias con lejía y quitaré todas tus impurezas. Restauraré a tus jueces como al principio, y a tus consejeros como al comienzo. Entonces serán llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Con justicia Sión será redimida, y con rectitud los que se arrepientan. Pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados, y perecerán los que abandonan al Señor. Se avergonzarán de las encinas que ustedes tanto aman. Los jardines que eligieron serán para ellos una ofrenda. Esta afrenta serán como una encina con hojas marchitas, como un jardín sin agua. El hombre fuerte se convertirá en estopa y su trabajo en chispa. Arderán los dos juntos. No habrá quien los apague. Isaías capítulo 2, versículo 1. Palabra de Isaías, hijo de Amós, que recibió en visión acerca de Judá y Jerusalén. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será establecido como es el más alto de los montes. Se alzará por encima de las colinas, y hacia él confluirán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos. Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No levantará espada nación contra nación, y nunca más se adiestrarán para la guerra. Ven, pueblo de Jacob, y caminaremos a la luz del Señor. Has abandonado a tu pueblo, a los descendientes de Jacob, porque están llenos de astrólogos del oriente, de adivinos como los filisteos, y hacen tratos con extranjeros. Tu tierra está llena de oro y plata, y sus tesoros son incalculables. En su tierra abundan los caballos, y sus carros de guerra son incontables. Su país está lleno de ídolos. El pueblo adora la obra de sus manos, lo que han hecho con sus propios dedos. Al hombre se le humilla, a la humanidad se le degrada. Imposible que lo perdones.
Métete en la roca y escóndete en el polvo, ante el Señor y ante el terror del Señor, y el esplendor de su majestad. Los ojos del altivo serán humillados, y la arrogancia humana será doblegada. En aquel día solo el Señor será exaltado. Un día vendrá el Señor Todopoderoso contra todos los orgullosos y arrogantes, contra todos los altaneros para humillarlos, contra todos los cedros del Líbano, arrogantes y erguidos, contra todas las encinas de Basán, contra todas las montañas altivas, contra todas las colinas erguidas, contra todas las torres altas, contra todo muro fortificado, contra todas las naves de Tarsis, contra todos los barcos lujosos. La altivez del hombre será abatida, y la arrogancia humana será humillada. En aquel día solo el Señor será exaltado, y los ídolos desaparecerán por completo. Los hombres se meterán en las cuevas de las rocas, y en las grietas del suelo, ante el terror del Señor, y el esplendor de su majestad, cuando Él se habite, para hacer temblar la tierra. En aquel día la gente arrojará a los topos y a los murciélagos los ídolos de oro y de plata que habían fabricado para adorarlos. Se meterá en las grutas de las rocas y en las hendiduras de los peñascos ante el terror del Señor y el esplendor de su majestad cuando se levante, para hacer temblar la tierra. Dejen de confiar en el hombre, que es muy poco lo que vale. Su vida es un soplo, nada más. Isaías capítulo 3, versículo 1. Presten atención. El Señor Todopoderoso, retira de Jerusalén y de Judá todo apoyo y sustento, toda provisión de pan, toda provisión de agua. Él retira al valiente y al guerrero, al juez y al profeta, al adivino y al anciano, al capitán y al dignatario, al consejero, al artesano experto y al hábil encantador. Les pondré como jefes a muchachos, y los gobernarán niños caprichosos. Unos a otros se maltratarán, hombre contra hombre, vecino contra vecino, joven contra anciano, plebeyo contra noble. Entonces un hombre agarrará a su hermano en la casa de su padre y le dirá: sé nuestro líder, pues tienes un manto. Hazte cargo de este montón de ruinas. Pero entonces el otro protestará: yo no soy médico, y en mi casa no hay pan ni manto. No me hagas líder del pueblo. Jerusalén se tambalea, Judá se derrumba, porque su hablar y su actuar son contrarios al Señor. Desafían su gloriosa presencia. Su propio descaro los acusa, y como Sodoma se jactan de su pecado, ni siquiera lo disimulan. ¡Ay de ellos! Porque causan su propia desgracia. Díganle al justo que le irá bien, pues gozará del fruto de sus acciones. ¡Ay del malvado! Pues le irá mal. Según la obra de sus manos se le pagará. Por pobre pueblo mío, oprimido por niños y gobernado por mujeres. Pobre pueblo mío, extraviado por tus guías, que tuercen el curso de tu senda. El Señor se despide y se dispone a denunciar, se levanta para enjuiciar al pueblo. El Señor entra en juicio contra los ancianos y jefes de su pueblo. Ustedes han devorado la viña, y el despojo del pobre está en sus casas. ¿Con qué derecho aplastan a mi pueblo y pasan por encima de los pobres? Afirma el Señor. El Señor Todopoderoso, el Señor dice: las hijas de Sión son tan orgullosas que caminan con el cuello estirado, con ojos seductores y pasitos cortos, haciendo sonar los adornos de sus pies. Por eso el Señor cubrirá de sarna la cabeza de las hijas de Sión. El Señor las dejará completamente calvas.
En aquel día el Señor arrancará todo adorno, hebillas, diademas, broches, pendientes, pulseras, velos, pañuelos, cadenillas de los pies, cinturones, frasquitos de perfume, amuletos, anillos, argollas para la nariz, ropas de gala, mantos, chales, bolsos, espejos, telas finas, turbantes y mantillas. Habrá pestilencia en lugar de perfume, soga en vez de cinturón, calvicie en vez de peinado elegante, ropa de luto en vez de trajes lujosos, vergüenza en vez de belleza. Tus hombres caerán a filo de espada, y sus valientes en el campo de batalla. Las puertas de la ciudad gemirán, y se vestirán de luto. Desolada la ciudad se sentará en el suelo. Isaías capítulo 4, versículo 1. En aquel día 7 mujeres agarrarán a un solo hombre y le dirán: de alimentarnos y de vestirnos nosotras nos ocuparemos, tan solo déjanos llevar tu nombre. Líbranos de nuestra afrenta. En aquel día el retoño del Señor será bello y glorioso, y el fruto de la tierra será el orgullo y el honor de los sobrevivientes de Israel. Entonces, tanto el que quede en Sión como el que sobreviva en Jerusalén serán llamados santos e inscritos para vida en Jerusalén. Con espíritu de juicio y espíritu abrasador, el Señor lavará la inmundicia de las hijas de Sión y limpiará la sangre que haya en Jerusalén. Entonces el Señor creará una nube de humo durante el día y un resplandor de fuego llameante durante la noche, sobre el monte Sión y sobre los que allí se reúnan. Por sobre toda la gloria habrá un toldo, que servirá de cobertizo, para dar sombra contra el calor del día, y de refugio y protección contra la lluvia y la tormenta. Isaías capítulo 5, versículo 1. Cantaré en nombre de mi amigo querido, una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña, en una ladera fértil. La cavó, la limpió de piedras, y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella, y además preparó un lagar. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Y ahora, hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué me dio uvas agrias? Voy a decirles lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco y será destruida. Derribaré su muro y será pisoteada. La dejaré desolada y no será podada ni cultivada. Le crecerán espinos y cardos. Mandaré que las nubes no lluevan sobre ella. La viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su huerto preferido. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Hay de aquellos que acaparan casa tras casa y se apropian del campo tras campo, hasta que no dejan lugar para nadie más. Y terminan viviendo solos en el país. El Señor Todopoderoso me ha dicho al oído: muchas cosas quedarán desoladas, y no habrá quien habite las grandes mansiones. 3 hectáreas de viña solo producirán un tonel, y 10 medidas de semilla darán tan solo una. Hay de los que madrugan para ir tras bebidas embriagantes, que quedan hasta muy tarde, embriagándose con vino. En sus banquetes hay vino y arpas, liras, tambores y flautas, pero no se fijan en los hechos del Señor. No tienen en cuenta las obras de sus manos. Por eso mi pueblo será exiliado, porque no me conoce. Sus nobles perecerán de hambre, y la multitud se morirá de sed. Por eso el sepulcro ensancha su garganta,
y desmesuradamente abre sus fauces. Allí bajan nobles y plebeyos, con sus juergas y diversiones. El hombre será humillado, la humanidad doblegada, y abatidos los ojos altivos. Pero el Señor Todopoderoso será exaltado en justicia, el Dios Santo se mostrará santo en rectitud. Los corderos pastarán como en praderas propias. Las cabras se comerán ante las ruinas de los ricos. Ay de los que arrastran iniquidad con cuerdas de mentira y el pecado con sogas de carreta. Dicen que Dios se apure, que apresure su obra para que la veamos, que se acerque y se cumpla el plan santo de Israel, para que lo conozcamos. Ay de los que llaman a lo malo bueno y lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los que se consideran sabios, de los que se creen inteligentes. Ay de los valientes para beber vino, de los valentones que mezclan bebidas embriagantes, de los que por soborno absuelven al culpable y le niegan sus derechos al indefenso. Por eso, así como las lenguas de fuego devoran la paja y el pasto seco se consume en las llamas de su raíz, se pudrirá, y como el polvo se disipará su flor, porque han rechazado la ley del Señor y han desdeñado la palabra del Santo de Israel. Por eso se enciende la ira del Señor contra su pueblo, levanta la mano contra él y lo golpea. Las montañas se estremecen, los cadáveres quedan como basura, en medio de las calles. Con todo, no se aplacó su ira, y su brazo aún sigue extendido. Con una bandera les hará señas, y con una nación lejana. Con un silbido la llamará desde el extremo de la tierra, y esta nación llegará presta y veloz. Ninguno de ellos se cansa ni tropieza, ni dormita ni se duerme. A ninguno se le afloja el cinturón, ni se le rompe la correa de las sandalias. Las flechas son puntiagudas, tensos todos sus arcos, parecen pedernal los cascos de sus caballos, y el tobillo de las ruedas de sus carros. Su rugido es el de una leona, como el de los leoncillos. Gruñe y atrapa la presa, y se la lleva sin que nadie se la arrebate. En aquel día bramará contra ella como brama el mar. Si alguien contempla la tierra, la verá sombría y angustiada, y la luz se ocultará tras negros nubarrones. Isaías capítulo 6, versículo 1. El año de la muerte del rey Uzías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban, y se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas, y el templo del Señor se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros, y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos, y no obstante mis ojos han visto al Rey, el Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada, y tus pecados perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Él dijo: ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan, miren bien, pero no perciban.
haz insensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos y cierra sus ojos, no sea que vea con sus ojos, oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se convierta y sean sanados. Entonces exclamé, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades queden destruidas y sin habitante alguno, hasta que las casas queden deshabitadas y los campos asolados y en ruinas, hasta que el Señor haya enviado lejos a todo el pueblo, y el pueblo quede en total abandonado. Y si aún queda en la tierra una décima parte, ésta volverá a ser devastada. Pero así como el altar, la encina y el roble queda parte del tronco, esa parte es la simiente santa. Isaías capítulo 7, versículo 1. Acaz, hijo de Jotán y nieto de Uzías, reinaba en Judá. En ese tiempo, Rezín, rey de Siria, y Pekah, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para atacarla, pero no pudieron conquistarla. En el palacio de David se recibió la noticia de que Siria se había aliado con Efraín, y se estremeció el corazón de Acaz y el de su pueblo, como se estremecen por el viento los árboles del bosque. El Señor le dijo a Isaías, ve con tu hijo Sear-Jesuf a encontrarte con Acaz, donde termina el canal del estanque superior, en el camino que conduce al campo del lavandero. Dile que tenga cuidado y no pierda la calma, que no tema ante el ojo ardiente de Rezín el sirio, ni ante el hijo de Remalías, que no se descorazone a causa de esos dos tizones humeantes. Dile también que Efraín, junto con el hijo de Remalías y el sirio, han tramado hacerle mal, pues piensan subir contra Judá, provocar el pánico, conquistarla y poner allí como rey al hijo de Tabel. Pero dile además que yo, el Señor Omnipotente, digo, eso no se cumplirá ni sucederá. La cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco es Rezín, pero dentro de 65 años, Efraín será destrozado hasta dejar de ser pueblo. La cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes. El Señor se dirigió a Acaz de nuevo. Pide que el Señor tu Dios te dé una señal, ya sea en lo más profundo de la tierra, en lo más alto del cielo. Pero Acaz respondió, no pondré a prueba al Señor ni le pediré nada. Entonces Isaías dijo, escuchen ahora ustedes los de la dinastía de David. ¿No les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel. Cuando salga y sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, comerá cuajada con miel. Porque antes de que el niño sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, la tierra de los reyes que tú temes quedará abandonada. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la dinastía de tu padre, días como no se conocieron desde que Efraín se separó de Judá, pues hará venir al rey de Asiria. En aquel día el Señor llamará con un silbido a la mosca que está en los lejanos ríos de Egipto, y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Todas ellas vendrán y anidarán en las quebradas profundas, en las hendiduras de las rocas, en todos los matorrales espinosos y en todos los abrevaderos. En aquel día, con el rey de Asiria como navaja prestada del otro lado del río Éufrates, el Señor le afeitará a Israel la cabeza y el vello púbico y también la barba. En aquel día, un hombre criará un ternero y 2 cabras, y le darán tanta leche que tendrá leche cuajada para comer. Además, todos los que permanezcan en la tierra comerán cuajada con miel. En aquel día,
allí donde hubo 1000 viñedos, que costaban 1000 monedas de plata cada uno, no quedarán más que zarzas y espinos, los cuales cubrirán toda la tierra. Solo se podrá entrar allí con arco y flecha, y por temor a estos espinos y a estas zarzas, ya no irás a los cerros que antes se cultivaban con el azadón, pues se convertirán en lugares donde se suelta el ganado y corretean las ovejas. Isaías capítulo 8, versículo 1. El Señor me dijo: toma una tablilla grande y con un estilete común escribe sobre ella: tocante a Maher Salal Hasbaz. Yo convocaré como testigos confiables al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Luego tuve relaciones con la profetisa, y ella concibió y dio a luz un hijo. Entonces el Señor me dijo: ponle por nombre Maher Salal Hasbaz. Antes que el niño aprenda a decir papá y mamá, la riqueza de Damasco y el botín de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria. El Señor volvió a decirme: por cuanto este pueblo ha rechazado las mansas corrientes de Siloé y se regocija con Rezín y con el hijo de Remalías, el Señor está a punto de traer contra ellos las impetuosas crecientes del río Éufrates, al rey de Asiria con toda su gloria. Rebasará todos sus canales, desbordará todas sus orillas, pasará hasta Judá y la inundará, y crecerá hasta llegarle al cuello. Sus alas extendidas, oh Emanuel, cubrirán la anchura de tu tierra. Escuchen esto, naciones, todas las naciones lejanas. Alcen grito de guerra y serán destrozadas. Prepárense para la batalla y serán despedazadas. Prepárense para la batalla y serán desmenuzadas. Tracen su estrategia pero será desbaratada. Propongan su plan, pero no se realizará, porque Dios está contra nosotros. El Señor me aló fuertemente y me advirtió que no siguiera el camino de este pueblo. Me dijo: no digan ustedes que es conspiración todo lo que llama conspiración esta gente.